Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada me presento, mi nombre es Patricia Santamaría y soy coordinadora de innovación ciudadana en Olinace. Trabajamos por un México con Estado de Derecho y a través de instituciones sólidas y ciudadanos capaces de transformar su realidad. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión y que nos acompañan a través de Facebook. De igual forma, agradezco a nuestros panelistas de lujo por acompañarnos, Héctor Mendoza, Aurelien Guilabert y Álvaro Junco. El Encuentro Nacional Anticorrupción es una iniciativa de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas y un grupo de aliados cuyo objetivo es generar discusión a través de distintas perspectivas sobre el futuro y participación de la sociedad civil organizada en materia de anticorrupción en México. El objetivo de esta mesa es plantearlos, por un lado, el valor que representa para nosotros como juventud la corrupción y sus efectos, y por otra parte, dialogar hacia dónde enfocar los esfuerzos de las juventudes mexicanas para hacer el cambio en materia de corrupción. Sin más preámbulos, quisiera presentar a nuestros panelistas del día de hoy y recordarles a quienes nos están escuchando desde los canales en Facebook que pueden realizar las preguntas. Los canales en Facebook están habilitados. Les invitamos a participar con sus comentarios, sus preguntas para los panelistas. Empiezo con nuestro primer panelista, Héctor Mendoza, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, asociado en Tavares y Tavares, firma diamante en tecnología de la información, primera generación lead en nosotras, fundador de Es Posible AC, colaborador como proyectista en diversas asociaciones y observador juvenil en políticas públicas en participación ciudadana. Bienvenido, Héctor. Aurelien Guilabert, politólogo con maestría en gestión de proyectos y cooperación internacional para el desarrollo por la Escuela Sciences Po, Francia, es director de Estado de Derecho de Corazón Capital. Se ha desempeñado en el sector gubernamental de la Ciudad de México y en el Poder Legislativo local. Formó parte del equipo técnico de acompañamiento del proceso de elaboración de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Ha sido consultor para el sistema de la Organización de las Naciones Unidas y es profesor de Justicia Global en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Aurelien. Álvaro Junco, actualmente estudiante en Harvard Extension School, investigador de causa en común y ha escrito artículos alrededor de los temas de derechos humanos, violencia y migración. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Pasaremos entonces a la primera pregunta del día de hoy. Y si están de acuerdo, podemos contestar en el mismo orden en que fueron presentados. Es importante mencionar que las opiniones que se hagan en este panel son a título personal. Les recuerdo que hemos estipulado un tiempo de 5 minutos para la respuesta de cada pregunta con el objeto de tener un espacio al final para contestar las preguntas del público que nos acompaña. Entonces, Héctor, empezaría contigo. Desde tu punto de vista, ¿cómo se relacionan las y los jóvenes con la corrupción en México? ¿Los jóvenes son incorruptibles? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que a mí me gustaría mencionar es que la corrupción es un tema permanente, ha estado permeando en la sociedad desde que el hombre existe y por lo tanto es algo que no es exclusivo de un modelo político, de un tipo de Estado ni de un régimen totalitario, tampoco es excluyente de democracias modernas. Por lo tanto, es también muy susceptible que toque tanto a algunos gobiernos viejos como a poblaciones jóvenes. Y es por tanto que hay que distinguir mucho en lo que es si los jóvenes son esencialmente corruptibles o más bien, de manera correcta, si es posible que los factores de riesgo que permean sus condiciones humanas, condiciones sociales, tiendan a hacerlos corruptibles. ¿Y por qué lo menciono yo? Porque es un amplio espectro cuando hablamos de corrupción. Normalmente se vincula a una relación que existe entre una autoridad o algún cargo de poder que lleva a desprestigiar o a corromper instituciones para quitar el beneficio social o el beneficio común y transmitirlo en beneficio propio. Entonces es cuando hablamos de corrupción. Sin embargo, la corrupción genera un mecanismo completo para poder funcionar. Hablamos de actores no solamente con cargos públicos o de representación, sino a veces, muy tristemente, sociedad civil, empresarios, universitarios, alumnos. Hay todo un sistema que se ha permeado como un musgo, la corrupción crece y se expande a raíz de determinados factores que han permitido que se vaya extendiendo. Y es por esto que este sistema obviamente toca algunos
puntos en los que los jóvenes se desarrollan, especialmente temas municipales de ciudadanía en las universidades. Estos factores de riesgo van a ir poco a poco detonando algunas conductas que se consideran corruptas, colusión, cohecho, específicamente hablando de servidores públicos. Sin embargo, hay que analizar de dónde venimos y a dónde vamos. Esa es una pregunta fundamental o un análisis que se tiene que hacer caso por caso, porque son muy diferentes los casos de corrupción que podemos ver. No es lo mismo un joven de Catepec que tiene que pagar a un regidor, a un síndico, de manera obviamente ilegal una cuota por, digamos, manejar su coche, taxi y cobrar y ganarse el día a día, o una chica que tiene que pagar en el municipio una mordida para acceder a determinados servicios. Es donde nos damos cuenta que la corrupción a veces, o los factores de riesgo que permean en las instituciones, llegan a darse por este tipo de sistema, a conductas finalmente corruptas, aún y pesar que haya derechos de por medio, que es algo sumamente importante. Y de igual manera, las oportunidades que tiene un joven con algunos privilegios, tal vez encabezando una startup o una empresa, que cometa algún acto de corrupción, no va a ser con el mismo conocimiento o la racionalidad que podrá llegar a tener estos ejemplos que había puesto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar ahorita? La corrupción, ¿cómo se relaciona? Se relaciona con la prestación de servicios y con el ejercicio de derechos como un límite, digamos, entre política, sociedad, filosofía, temas específicamente de valores. La línea transversal son derechos humanos de manera positiva. ¿Cuál es la línea negativa? Yo diría que la corrupción. ¿Por qué? Porque viene de por medio en la dificultad para acceder a servicios, en la burocratización, a veces el exceso de mecanismos puede ser consecuencia de algunos diseños mal habidos de política pública o de diseño legal que no permiten este acceso entre libertad y seguridad que tiene que ponderar el Estado al momento de realizar cualquier tipo de diseño, de política o de prestación de servicios a nivel federal, local y estatal. Tanto es así que hemos tardado muchísimo en despegar aquí en México en la Ley General de Juventudes. Es un tema legal que no se ha ratificado tampoco el convenio. Hemos tenido algunos atoros sí, en materia legal o en materia parlamentaria. Tal vez ahorita con las nuevas noticias que nos da la reforma podamos ya ver una ley completamente nueva. Sin embargo, es una de las trabas a veces que nosotros vemos como jóvenes que nos impiden acceso a nuestros derechos humanos. Qué interesante, muchas gracias Héctor, lo que estás comentando. Creo que justo, ¿no? Hablamos de juventudes, de una ley general de juventudes, porque hay una diversidad increíble, ¿no? Y la corrupción nos puede tocar desde diferentes ámbitos y es bien importante, ¿no? Que también veamos la diversidad de situaciones en las que se pueden encontrar y que les puede alcanzar, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Aurelien, la misma pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo se relacionan las y los jóvenes con la corrupción en México y los jóvenes son incorruptibles? Hola, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir pues ideas con ustedes sobre un tema que pues desgraciadamente está en el corazón de la actualidad, ¿no? Y en nuestra normalidad y que hay que combatir para pues una próxima normalidad, esperamos, ¿no? Primero, a mí me gustaría comentar qué representan las juventudes, porque eso es importante. Las juventudes, para empezar, son muy diversas y no podemos categorizar hablando de las y los jóvenes como un ente uniformado. Y eso es fundamental para entender también el tema de la corrupción. Los y las jóvenes son el motor del desarrollo, del desarrollo futuro, pero también del desarrollo presente y que tendemos a olvidar, ¿no? Siempre pues tenemos esa tendencia a ver el futuro, pero también hay que ver el presente para poder saber cómo actuar y de qué forma pues resolver esas problemáticas de corrupción. Hay que recordar que pues somos 30.6 millones de jóvenes, ¿no? En el país, que representa cerca del 28% de la población, y eso no es menor. No es menor porque es una especie de reserva moral y democrática del país, porque las juventudes son el primer eslabón
de la democracia, ¿no? A partir de los 18 años, pues se otorga el derecho a votar, y eso es fundamental. Y eso a veces pues tendemos a menospreciar esta etapa y este eslabón. Hay que preguntarnos también en qué sociedad viven las juventudes hoy en día. Y respondiendo a la pregunta si las y los jóvenes pues son corruptibles o no, pues yo diría que por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque existimos en una sociedad donde la corrupción se maneja desde una visión de normalización, ¿no? Es decir, que más allá de un tema de es normal o no la corrupción, y lo acaba de decir muy bien Héctor cuando dice una persona que tiene que acceder a mecanismos de corrupción para acceder a sus derechos o a sus servicios básicos gubernamentales, ¿no? Esa palabra, tiene que. Y eso es el problema, de la visibilidad de la corrupción, pero al mismo tiempo de una especie de secreto a voces, del cual nadie quiere hablar, y de una ausencia de una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho. Y ahí está el origen. Vemos que el índice de Estado de Derecho que presenta World Justice Project, pues menciona que México está en la posición 99 de 126 países. Y para el subtema específico de corrupción, pues nos encontramos en el lugar 117 de 126. ¿Qué significa eso? Que estamos debajo de estados como Venezuela, Pakistán, Zimbabue, sin querer estigmatizar esos estados, pero para ubicarnos un poco. También estamos en una sociedad donde hay una ausencia de justicia real, de justicia basada en la igualdad, de una justicia de iguales. Es decir, que esta impunidad permanente, pues, provoca, propicia y alienta la corrupción y las prácticas corruptas. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos viendo que, por ejemplo, los casos de más alto crímenes en materia de corrupción, como lo acabamos de ver con el general Cienfuegos y su detención en Estados Unidos, no son juzgadas por el sistema judicial mexicano, sino que son juzgadas por un sistema estadounidense, replicando incluso toda una visión neocolonial sobre el tema de la justicia en México, ¿no? También en el tema de la justicia vemos que se está usando como una especie de venganza política. Y ahí está la prueba de la estafa maestra, que por cierto, pues ha denunciado la Organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción, donde ahí hay un joven que participa mucho y que tiene un trabajo excepcional, que es Leonardo Núñez González, con su libro ¿Y dónde quedó la bolita?, que justo menciona cómo funciona o no funciona el presupuesto de egresos, ¿no? Con toda esa ficción. En fin, yo terminaría diciendo que las y los jóvenes pues pueden ser corruptibles porque estamos en una sociedad basada en un sistema estructural de corrupción donde la corrupción permea en todas las partes, en todas las clases sociales, en todos los ámbitos, y incluso hay una frase muy común, hay un dicho muy común en México: el que no tranza no avanza. Entonces necesitamos rescatar la idea de que la sociedad tiene que estar basada en la meritocracia y permitir a esas jóvenes y a esos jóvenes pues conseguir este ascenso social o esta movilidad social del cual anhelamos todas y todos para un mejor México. Gracias, Aurelien. Igual, creo que las opiniones que estamos teniendo en estas dos primeras intervenciones son muy importantes, ¿no? Justo cómo nos encontramos, en dónde, en qué sociedad nos encontramos las juventudes en México, para saber cómo tenemos la corrupción visibilizada, ¿no? E interiorizada, y desde dónde estamos trabajando y partiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido y escuchado durante tanto tiempo que quizá incluso ya lo estamos replicando sin intentar cambiarlo, ¿no? Muchas gracias, Aurelien. Y continúo con Álvaro. De igual manera, te planteo la misma pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo se relacionan las y los jóvenes con la corrupción en México? Y si los jóvenes son incorruptibles. Bueno, como sabemos, México es de los países más corruptos del mundo. Como ya mencionaron, según el World Justice Program, México está dentro de los 10 países
con mayor corrupción. Por ello, al considerar la pregunta, ¿cómo se relacionan las y los jóvenes con la corrupción en México? Es importante considerar que la corrupción en México es un fenómeno tan extendido que nada escapa de su sombra. No hay actividad, no hay clase social, ni segmento poblacional que no se vean afectados directamente por esta corrupción, incluido el segmento de los jóvenes. Si bien en general podemos hablar de que en la corrupción hay perpetradores y hay víctimas, yo me atrevo a decir que los jóvenes siempre son víctimas, incluso cuando son perpetradores. Esto es porque un joven, al igual que todas las personas, no nacen con esta semilla de corrupción. Rousseau dice que todos los hombres son buenos por naturaleza, pero nos corrompe nuestra sociedad, nos corrompe nuestra comunidad, nos corrompe el dinero, la política y, sorprendentemente, nos corrompe nuestra propia familia. Podríamos argumentar filosóficamente, salvo que fuéramos hobbesianos a un extremo, que los jóvenes no nacen con este elemento de corrupción de manera inherente. Su relación con su comunidad y su vida diaria los enfrentan a este fenómeno de manera directa, los exponen. Por poner ejemplos hipotéticos, supongamos que una persona le pide a un joven dinero para poner su nombre en el censo de las becas Benito Juárez. El joven se puede ver obligado a darle el dinero a esta persona y participar en el círculo de la corrupción, porque este dinero es necesario para sustentar a su familia, que de por sí recibe un salario pobre. Este joven está en un callejón sin salida, donde está obligado a participar en la corrupción. No se diga el extremo, en otro caso, donde los grupos delincuenciales reclutan a jóvenes para participar en actividades ilegales. Esto podría ser la toma de casetas que se ha visto en toda la República estos recientes días. En los videos altamente difundidos, donde hay familias de padre, madre e hijos jóvenes participando en esta actividad ilegal y pidiendo dinero a los coches que cruzan estas casetas. Estos jóvenes no tienen escapatoria, deben de participar en estas actividades. Sobre la pregunta, ¿son incorruptibles? Bueno, yo no creo que sean incorruptibles. ¿Cómo esperamos que los jóvenes sean incorruptibles y no se vean atraídos al fantasma de la corrupción cuando éste les ofrece la posibilidad de salir adelante, llegar más fácil a donde quieren llegar, hacer más fácil lo que quieren hacer y ser de otra manera lo que no pudieron haber sido? La corrupción es como su canto de las sirenas. Es una tentación difícil de ignorar y una tentación que les ofrece una falsa promesa de éxito. No solo hay que preguntarnos si son corruptibles, es también importante preguntarnos si son rescatables de este ciclo constante de corrupción. Claramente sí, por supuesto que sí, sí pueden ser rescatados de este ciclo. Un joven puede ser mucho más fácil rescatado que un adulto que tanto ha visto y que tanto ha experimentado. Pero es necesario, por parte del Estado y por parte de la sociedad civil, implementar mecanismos para evitar que la corrupción llegue a este joven. Desde educación y crear conciencia en los jóvenes hasta la rehabilitación y la readaptación social. Pero este es un labor de todos los mexicanos. Muchas gracias, Álvaro. Creo que justo, ¿no? Se ha hablado mucho sobre que a la juventud nos toca hacer esos cambios, ¿no? Y rescatar
todo, no solamente en materia de corrupción, sino en cualquier tema que se presente con una urgencia de cambio. Y estamos escuchando, ¿no? Que por las 3 intervenciones que acaban de dar, que viene de todo un sistema, ¿no? Y de una necesidad que es por ello que la juventud tiene que corromperse, ¿no? Tiene que luchar contra esa necesidad para satisfacer sus derechos, para mantener a sus familias e ir continuando, ¿no? Incluso hasta con sus estudios y con las posibilidades que tiene. Muchas gracias a los 3. Me gustaría pasar a nuestro segundo bloque de preguntas. Empezamos igual de nuevo con Héctor. También tenemos 5 minutos para dar respuesta a estas preguntas. Y me gustaría saber, Héctor, ¿cuál es la importancia de la educación, la ciudadanía, la democracia en la vida de los jóvenes mexicanos? ¿Influye en cómo se relacionan con la corrupción? Creo que todos estamos de acuerdo en el panel que hay factores abstractos, hay factores específicos y hay factores muy determinantes en la relación que existe entre la corrupción, las instituciones, donde están los jóvenes desarrollando una vida democrática. Y justo creo que lo planteas muy bien porque hay 3 de estas instituciones que siempre están constantemente platicando temas de corrupción, ya sea como estandarte o ya sea tal vez alguna noticia que ha sido relevante en esa materia. ¿A qué me refiero? Las universidades es de las primeras instituciones junto al municipio donde los jóvenes desarrollan una vida democrática, empiezan a construir una ciudadanía y obviamente empiezan a construir un plan profesional de vida. Las universidades pueden ser entonces el estandarte de honorabilidad como lo ha sido el Colmex, como ha sido el CIDE, que han sido instituciones que han promovido muchísimo la lucha contra la corrupción, en las investigaciones, en los ponentes, todo ha sido muy fructífero, pero sin embargo ha habido otros casos, muy tristemente, donde las universidades han normalizado a un nivel sistemático violaciones a derechos humanos o en un estrato más bajo, corrupción muy común. En las aulas no es común que pagues por una materia, es corrupción. Y se llama así, corrupción. Que un maestro te pida dinero, que invite a salir a una alumna, que el comité o el consejero técnico de tu escuela esté vinculado a cobros externos, fraude, que se vayan con el dinero de la beca. Eso es corrupción y así se llama. Y es justo por esto que es tan importante empezar a generar una formación ética y profesional. Y no solo eso, empezar a darle la consideración que tiene las universidades en la política, en la democracia mexicana. Tan es vinculante las universidades y la educación específicamente con la democracia y la ciudadanía, que para generar, me parece que era el comité o la comisión específica para el Sistema Nacional Anticorrupción aquí en la Ciudad de México, se formó un comité especializado, participaron de los 9 que estaban en el comité, 5 fueron propuestos por universidades. No es raro escuchar que las universidades proponen, son jurados, tienen una legitimidad, y esa es la otra cara de uno de los pilares institucionales, cómo se relacionan los jóvenes y la democracia con una agenda legítima, porque hay mucha tendencia, algunos partidos políticos, instituciones toman la agenda juvenil sin incluir a los jóvenes y sin ir al fondo. Es muy común, por desgracia yo he tenido ahí el desgusto de ver que algunas agendas toman este tema de juventudes y vamos a hacer un relevo generacional, y es un acuerdo que no se respeta, que queda nada más en la promesa y el abuso para que los jóvenes tal vez o militen o participen en un proyecto que al final del día no trataba o no tenía una perspectiva de juventudes. En ese sentido, la legitimidad y la democracia juegan un papel súper importante, porque ya sea formal, desde un servidor público que es joven o que ostenta un cargo juvenil, por ejemplo, algún instituto de juventud estatal o federal, o uno material, un instituto que tenga facultades para política pública, diseño, o el mismo Congreso en materia de juventudes. Ese es el tema importante, cómo se está tratando la democracia. Por la parte de la ciudadanía es justo un tema de corrupción fuertísimo, porque la corrupción, como yo ya había dicho, es una relación de poder que existe para desvirtuar las instituciones y atraer beneficios de lo público a lo personal. Entonces, la ciudadanía, la forma de
adquirir servicios básicos, de ejercer derechos humanos, se ve mermada por este tema de la corrupción. Como resumen, yo diría que tal vez la corrupción tiene una fórmula, y esta fórmula la tiene Roberto Kirchner, que es el monopolio de la decisión pública se suma a el tema de la discrecionalidad de la opinión pública, menos una responsabilidad inexistente a veces de transparencia por las decisiones públicas, da como de resultado corrupción. ¿Qué tenemos que hacer? Generar mecanismos institucionales de mano de los jóvenes para que las decisiones públicas sean repartidas por lo menos en organismos muchísimo más claros en la toma de decisiones, y que esto sea vinculante, que se escuche pues a nosotros que estamos aquí en este tema todos los días. Creo que acabas igual de tocar un punto bien importante, ¿no? También dónde estamos siendo representados y por quiénes, ¿no? Si estamos siendo las juventudes representadas realmente por juventudes, por personas jóvenes, no solamente al momento, pensando, por ejemplo, en política, ¿no? Si hay funcionarios jóvenes, si hay representantes jóvenes que tengan en su agenda también lo que está pasando. Y también, por otro lado, quienes están haciendo las políticas públicas en materia de juventud, ¿no? Si también están participando jóvenes o solo se están haciendo para personas jóvenes sin que se les involucre realmente. Muchísimas gracias, Héctor. Aurelien, la siguiente pregunta sería, ¿cómo perciben las juventudes la corrupción? ¿En qué espacios impactan o interactúan para reducir prácticas corruptas? Muchas gracias, Patricia. Pues primero yo contestaría un poco tu pregunta por una pregunta. Y si le preguntamos a las juventudes, eso es el problema, que no se les pregunta a las juventudes. Hoy estamos viviendo pues un tema de crisis de la información, ¿no? Donde tenemos pues un gobierno que no cree en la data, y lo hemos visto pues con la desaparición de varias encuestas y de varios recursos que servían a fabricar esta data, ¿no? No tenemos un diagnóstico hoy real, actual, de cómo se sienten las juventudes, por ejemplo, en el país, cuáles son sus preocupaciones, cómo se componen, cuál es su diversidad, si están pues estudiando, trabajando, no sabemos. Entonces, los gobiernos pues, están haciendo programas un poco pues basados pues sobre una ideología y no sobre una certeza pues informativa. Y eso es un poco el tema que nos preocupa para la corrupción. Yo retomaría, por ejemplo, encuestas que pues desgraciadamente son desactualizadas, como la del INJUVE de la Ciudad de México, que hizo un trabajo excepcional en su tiempo, como la del Colmex en el 2012, imagínense, la última encuesta del Colmex Juventudes es del 2012, o de propio Olin que tiene pues un índice de participación de las y los jóvenes y que son de las pocas organizaciones a tener pues esos datos, ¿no? Y eso también decirles que la corrupción impacta directamente a las y los jóvenes en su situación laboral. ¿Por qué? Porque como bien comentaron ustedes, la corrupción afecta el 10% del PIB de este país. Y eso, pues, ¿qué representa? Representa, pues, menos crecimiento económico y entonces, a su vez, menos creación de empleo y, a su vez, pues, un costo mayor para las y los jóvenes, pues, en situación de desprotección social y económica. Hay un diagnóstico muy preocupante de cómo las y los jóvenes perciben la corrupción. Como les comentaba, la encuesta de cultura política de los jóvenes de 2012 del Colmex, pues registra que solamente 9.6% de las y los jóvenes encuestados participan en alguna organización, asociación o equipo de tipo estudiantil, es decir, pues una participación bastante débil, una concientización bastante débil, ¿no? Por el tema, pues, que nos ocupa el día de hoy. También 8.8% pues participa en cuestiones religiosas, 19.3% en organizaciones de tipo educativo, cultural o deportiva. Pero también hay que recordar el dato muy importante que solamente 19% de las y los mexicanos confían en su gobierno, ¿no? E incluso con 36.5% de esos jóvenes que piensan que el dinero dedicado a las obras públicas
está siendo desviado por el propio gobierno. Y eso es un dato pues tremendo. O sea, significa que las y los jóvenes pues no confían y no participan tanto tampoco en los mecanismos tradicionales prohibido por el propio Estado y por las instituciones. Entonces, sí participan, no son apáticos, no quiero decir eso, pero no creen en los mecanismos institucionalizados. Y eso es muy grave porque significa que el Estado no está respondiendo a las ganas de las juventudes de participar. También retomando un poco lo que decía, que tranza no avanza, no quiero decir que la corrupción es cultural, y eso lo quiero recalcar, porque no es cierto, la corrupción no es cultural, porque las y los jóvenes, por supuesto, y coincido con lo que comentaron mis compañeros, pues provocan víctimas, y todas las juventudes pues son víctimas de la corrupción, porque si no, pues no puedes avanzar. ¿En dónde estamos incidiendo? ¿En qué espacios estamos incidiendo? Pues en espacios de prevención, educación, que son fundamental para provocar el cambio, ¿no? Informar a las juventudes, sobre todo de sus derechos y de cómo hacer exigibles sus derechos. Y yo les estoy hablando no de jóvenes como nosotras y nosotros, que somos jóvenes privilegiados por el sistema o por nuestra evolución, sino las y los jóvenes de los barrios marginados que están siendo víctimas de extorsión, por ejemplo, por un simple tema de posesión de cannabis o consumo de cannabis, y que los llevan en una patrulla y los detienen de manera arbitraria y los llevan de un lado para el otro pidiéndole la mordida para que no estén encarcelados. Y desgraciadamente, pues muchas y muchos de ellos pues no tienen para pagar esa mordida y se van a la cárcel. Eso es una situación real, es una situación real que pasa todos los días en la Ciudad de México, a pesar de que pues ya la Suprema Corte pues haya invalidado este tema de la prohibición de la cannabis. Y es un tema que nos ocupa porque está directamente vinculado con la corrupción. Yo termino con eso. La juventud debe ser sinónimo de esperanza, de futuro, pero también de presente. Y debemos escucharlas y escucharlos porque ellas y ellos tienen toda la creatividad y toda la responsabilidad que les tenemos que dar para romper con ese sistema y esta inercia corrupta en la cual estamos enfrascados hoy. Muy bien. Justo coincido con lo que dices, Aurelien. Me parece que las juventudes están buscando espacios para incidir, y creo que de las principales son las organizaciones civiles, son los espacios que encontramos para generar esa incidencia, y al mismo tiempo nos topamos, ¿no? Que de pronto hay muchas organizaciones que ya están enfocadas o son más adultocentristas, y entonces pues tenemos que hacer nuestras propias organizaciones, ¿no? Ser los tomadores de decisiones de esos espacios organizados. Y creo que también pensando no solamente en las juventudes de 25 años, 28, 20 y tantos, sino también recordemos que las juventudes de 14, 16, 18 años tienen otras necesidades, otras perspectivas, y que pues también hay que ser atendidas y visibilizadas, ¿no? Muchísimas gracias, Aurelien. Álvaro, pasando a tu siguiente pregunta, ¿cómo afecta la corrupción en el acceso a oportunidades para las personas jóvenes y limita el acceso a derechos? Ya nos estabas platicando un poco de eso. Sí, yo creo que todos tenemos claros que la corrupción afecta las oportunidades y los derechos de los jóvenes. Un análisis del Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos señala que hay 3 maneras de las cuales puede afectar el acceso a oportunidades y a derechos. De manera directa, que son aquellas violaciones causadas con un acto corrupto, cuando un acto corrupto es empleado de manera deliberada, como un medio para vulnerar un derecho. De manera indirecta, cuando la corrupción no se da con la finalidad de vulnerar un derecho, pero sí constituye una condición necesaria para que el derecho se vea lesionado. De manera remota, cuando no hay un vínculo causal, pero es uno entre muchos factores que inciden. En el caso de los jóvenes, desde que no se dan condiciones equitativas, ni en temas de educación, ni en temas de salud, ni en temas de bienestar general, es un sistema corrupto, un sistema que tiene los dados cargados en contra de aquellos que tienen menos recursos,
cargado en contra de aquellos que deciden no participar en este círculo de corrupción y aquellos que simplemente no tienen los contactos para participar. Preguntémonos, ¿no tiene un joven sin acceso a educación de calidad por corruptelas, componendas políticas entre gobiernos y sindicatos magisteriales, coartadas sus opciones de desarrollo contra alguien que sí tuvo acceso a una educación privada? ¿No? Hagámonos otra pregunta. ¿No tiene un joven que enfrenta la justicia corrupta, sin recursos y menores oportunidades de salir adelante, que alguien que puede pagar por aceitar el sistema a su favor? Frente a una cantidad fija o determinada de derechos u oportunidades que por sí ya escasean, la presencia de la corrupción no hace sino distorsionar o limitar el acceso a estos derechos y a estas oportunidades. Y en particular, en contra de quien no tiene recursos y no es partícipe de esta corrupción. Por poner unos ejemplos, cada vez que hay un paro laboral en Oaxaca general de profesores, como lo ha habido bastantes veces esta última década, 400,000 estudiantes se quedan sin clases. 400,000 jóvenes no tienen el acceso tan básico como es la educación. 400,000, ese número es alarmante. ¿Hace cuántos años estos alumnos no han tenido un ciclo escolar sin interrupciones? Corruptelas y componendas dejaron a casi 500,000 de jóvenes sin acceso a la educación. Impresionante. Otro caso. Una tercera parte de la población penitenciaria de México está compuesta de jóvenes de entre 18 años y 27 años de edad. De esta población penitenciaria, casi el 80% tiene un nivel educativo básico o no cuenta con ningún nivel educativo. Esta situación es típicamente asociada a niveles socioeconómicos bajos. Estos dos ejemplos son claros ejemplos donde la corrupción limita el acceso a derechos tan básicos como es la educación y derechos tan básicos como es el acceso a la justicia. Hagamos una reflexión. Nuevamente, cuando pensamos que México está dentro de los 10 países más corruptos del mundo, nos posicionamos en un lugar equivalente dentro de los países que limitan el acceso a derechos y oportunidades a los jóvenes. Un país que no da acceso equitativo a los jóvenes es un país que perpetúa las gravísimas diferencias socioeconómicas de sus habitantes. Por eso, el combate a la desigualdad es el combate a la corrupción. Es una misma lucha, es un mismo frente. Muchas gracias, Álvaro. Creo que justo nos acabas de comentar, ¿no? Cómo es que la corrupción está ligada a muchos otros derechos, muchos otros espacios por los que hay que estar constantemente buscando, ¿no? Cómo romper los vicios que se han generado para generar estas oportunidades, ¿no? Y que va más allá de lo que quizá estamos viendo en un primer momento, ¿no? En una primera línea. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra tercera y última intervención, ya para dejar un espacio, me gustaría, para las preguntas que nos están haciendo las personas que están siguiendo la transmisión. Muchas gracias. Entonces, brevemente, por favor, les pediría a nuestros panelistas que nos cuenten cómo se involucra la juventud en la construcción de acciones para evitar la corrupción y cómo los jóvenes pueden hacer el cambio en materia de corrupción. Adelante, Héctor. Bueno, primero mencionar que tiene que haber medidas que pongan en el centro a la juventud. Es decir, que no lo pongan como un medio para ni como
bien decía Aurelien, no es una etapa de vida, son diversas poblaciones, son diversas circunstancias a nivel nacional, muchísima diversidad en materia de juventudes que se tiene que analizar, y vamos a ser bien concisos. A ver, el primer tema que tenemos que realizar es concomitar agendas. Hay todavía, tenemos el convenio de Iberoamericano de Derechos de las Juventudes, que creo que no se ha ratificado. Hay que mejorar las instituciones, hay que poner en puestos de poder a los jóvenes. Por ejemplo, por decir algo, en el Sistema Nacional de Corrupción, el secretario Ricardo Salgado tiene más o menos 52 años, rondan más o menos todos en esa misma edad. Hay que preguntarnos por qué no hay jóvenes en el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que buscar diseñar leyes y políticas públicas con perspectiva real o funcional de derechos de las juventudes en materia de corrupción. Hay que buscar no criminalizar, como bien decía Álvaro, a las juventudes. No es un tema de imponer más sanciones, es participación ciudadana y prevención social del delito por ambos lados y de manera conjunta. Hay que buscar la integralidad del diseño de políticas públicas, y a mí me encanta citar un ejemplo. Hace unos años había una política pública, me parece que era Jóvenes AC, que uno de sus puntos más importantes era brindar servicios notariales, un pequeño incentivo para la generación de asociaciones. Así, hay que preguntarnos cómo nos ven las instituciones, porque nos están viendo, por decir un programa actual, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Unen al Barrio, tal vez que de becas podemos sobrevivir o podemos transformar el mundo, y no es así. Es más complejo, hay que buscarnos dentro de las instituciones, y si es en sociedad civil, busquémonos en sociedad civil para generar cambios, para que lo que se promueva sea permanente y sea funcional. Luego, la colaboración y la tolerancia entre nosotros como juventudes. Hay que reconocer nuestros propios proyectos, hay que impulsarnos a nosotros mismos y no permitir narrativas contrarias. Hay todavía algunos políticos que usan el concepto de nini. Es un doble castigo. ¿Por qué? Porque los jóvenes que ni trabajan ni estudian, sin ver la perspectiva, sin ver el horizonte situacional del que vienen o las condiciones por las cuales no están ejerciendo sus derechos civiles, políticos o sociales. Es un tema importantísimo, ni entre nosotros, ni en contra de nosotros. Y el tema de juveneo es importantísimo. ¿Qué está pasando en los espacios de discusión pública donde se le dice a un joven, es que tú no viviste eso, no puedes opinar de eso? No funciona así, o sea, es un argumento ad hominem que nosotros mismos tenemos que reconocer como un tipo de discriminación. Ahora, la normalización de los actos de corrupción, hay que nombrarla y señalar que existen, decía Fernando Nieto. Muchas gracias, Héctor. Aurelien, por favor. Bueno, pues yo creo que primero no hay que enfrascar la participación de las y los jóvenes en las instancias dedicadas a la promoción de las juventudes. En muchas ocasiones, pues solamente las y los jóvenes participan pues en cosas que plantea el Instituto de la Juventud, y eso pues es un error. Debemos de hacer de la juventud y de la inclusión de las juventudes un tema de inclusión transversal, pero de inclusión real, o sea, que lleguen a los espacios de toma de decisión, no nada más poner a los jóvenes para tener una cara sin arrugas en los consejos de decisión, no, es poner un joven o una joven para entender las problemáticas y para que ellas y ellos también tienen garantizados sus derechos a la participación política, porque esos derechos pues empiezan a los 18 años. Eso es fundamental. También creo que ahí hay una oportunidad con el avance de la digitalización para las juventudes y para la lucha contra la corrupción, ¿no? Con todo el tema de redes sociales, donde la denuncia pues es mucho más fácil, con todo el tema de la digitalización de los trámites, entonces ahí hay también pues una oportunidad para romper con esos círculos de corrupción. Creo también que la educación es fundamental, pero la educación no solamente desde la más temprana edad, como comentaba una persona en los comentarios de Facebook, sino también juntar esos sistemas educativos con las y los padres de familia, ¿no? Porque también, pues no es fácil educar a un niño o una niña en un contexto sistémico de corrupción. Hay que apoyar a las y los padres de familia y hay que apoyar a la familia en ese tema de proveerle la información y la educación necesaria para formar, pues, nuevas generaciones pues incorruptibles. Eso debe ser el objetivo, ¿no? Hay que recordar también que es un tema de corresponsabilidad. A mí me espanta ver que solamente el 3%
de las y los jóvenes han hecho una solicitud de acceso a la información en su vida. También no conocen sus diputados, sus diputadas, y eso es una lástima, porque vemos que el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, se aprovecha de este desconocimiento para seguir fomentando las prácticas corruptas y las violaciones a la Constitución de la Ciudad de México en la impunidad total. Creo que también ahí la oportunidad es construir en colectivo, enseñarles a las y los jóvenes que pues juntas y juntos somos más fuertes, romper con el tema de la brecha de desigualdad social. ¿Qué pasa si los grandes abogados o grandes despachos de abogados pues hacen litigio estratégicos de la mano con esas y esos jóvenes de los barrios más marginados de la ciudad que son víctimas de esa corrupción de manera diaria y de la extorsión por parte de las instituciones, ¿no? Y yo terminaría con eso. La Constitución de la Ciudad de México abre un abanico muy importante para el futuro de las y los jóvenes. ¿Por qué? Porque permite la observación electoral a partir de los 16 años. Y ahí está el tema. La formación ciudadana y la formación cívica debe de empezar desde la más temprana edad. Y por eso nosotros estamos a favor del derecho al voto para las y los jóvenes a partir de los 16 años, sin condicionarlos a una edad de responsabilidad penal, como lo proponen grupos conservadores de manera seguida, y que eso responde, como decía Héctor, a una criminalización permanente de las y los jóvenes, ¿no? La lucha contra la impunidad, pues nos implica a todas y a todos, y ahí hay una corresponsabilidad, y voy a citar, pues, José Martí, que decía, ver un crimen en silencio es cometerlo. Entonces, pongámonos las pilas y apropiémonos de esos espacios de denuncia y de incidencia. Muchas gracias, Aurelien. Álvaro, por favor. Claro. Grandes cambios durante la historia se han encabezado por jóvenes. Juntos somos un grupo poderoso. Nuestra participación es importante en el combate a la corrupción. La suma de nuestras actividades individuales puede generar un cambio fundamental en nuestro país. Hay un gran número de maneras prácticas que cada joven, desde su propia trinchera, puede hacer para luchar contra esta corrupción que ha plagado a México durante tantos años. 1. Fomentar la cultura de legalidad en uno mismo y en su familia. Hay que rechazar las prácticas corruptas, como es dar las mordidas. 2. Hay que hacer peticiones concretas y conseguir firmas para causas específicas. Las buenas ideas pueden tener mucho respaldo y mucho eco. Pueden llegar a crear cambios que perduren en nuestro país. 3. Debemos pedir las cuentas por escrito a las autoridades del gobierno. Todos los ciudadanos mexicanos tenemos el acceso al derecho de la transparencia. Nosotros tenemos este derecho. Hay que ejercerlo. Hay que preguntar a las dependencias cuántas compras se han licitado y cuántas compras se han asignado de manera directa. ¿Cuál era el presupuesto y cuál fue el gasto ejercido en una obra X? Por medio de preguntas como estas, podemos exigir la transparencia del gobierno, porque es nuestro derecho esa transparencia, es nuestro derecho preguntar y es la obligación del gobierno contestarnos. Hay que ejercer nuestros derechos. 4. Hay que organizar y difundir el contenido de foros como estos. Es otra manera de colaborar. Compartir ideas, compartir material, compartir comentarios usando redes sociales, crea educación sobre el tema y ayuda a difundir el mensaje, para el intercambio de información entre la sociedad civil, el gobierno, los negocios y la academia. Hay que exigir a nuestros representantes mayor rigor en las leyes que castigan a la corrupción. Y finalmente, hay que educar a los jóvenes en nuestro país sobre lo que se supone un comportamiento ético, lo que significa la corrupción y cómo combatirla. Debemos alentarlos los unos a los otros a exigir el respeto de nuestros derechos a la educación y nuestros derechos de acceso a la justicia. Hay que enseñar a las futuras generaciones de ciudadanos esperar vivir en un país sin corrupción es una de las mejores herramientas para asegurar un mejor futuro. Como podemos ver, son bastantes las acciones que podemos realizar como jóvenes
para romper con este flagelo de la corrupción. Tenemos la responsabilidad y tenemos la obligación como jóvenes para crear un cambio en el futuro, precisamente para nuestro beneficio y precisamente para el beneficio de México. Muchas gracias, Álvaro. Nos queda espacio para una pregunta. Justo que nos están realizando desde Facebook, voy a hacer la pregunta y por favor, quien desee dar respuesta brevemente a esta pregunta, si puede levantarme la mano para dar la palabra, se los agradecería mucho. Nos comentan, ¿qué se necesita para formar nuevas generaciones que se conduzcan en apego a la legalidad? ¿Quién desea ser? Héctor, por favor. Voy a aprovechar robándome esa pregunta porque para generar generaciones hay que actuar en común, en conjunto, y hay que renovar las instituciones. Y yo quiero hacer con esta, tal vez la última intervención, un llamado a la acción para todos los jóvenes que nos están escuchando, que es un tema fundamental de este tipo de espacios, ¿no? No solo promover, sino generar a futuro compromisos con nosotros mismos para combatir cualquier acto de corrupción. A ver, que queden cosas claras. Si la prensa un día no está cubriendo un evento, nosotros damos los detalles. Si las universidades no están valorando a sus alumnos, nosotros rediseñamos el orgullo universitario. Si nos llaman generación de cristal, que nos llamen generación de cristal por la transparencia en nuestras actuaciones públicas y que nos llamen como nos tengan que llamar. Yo soy 132, nosotros, Hollín, Corazón Capital, es posible que nos cambien los nombres, pero si vamos a incomodar bien y no nos vamos a detener hasta, sino derogar constituciones de corte pinochetista. Y si vamos a incomodar al Estado, lo vamos a hacer con apellido de juventud y vamos a hablar de jóvenes en situación de calle, jóvenes indígenas, jóvenes migrantes, jóvenes congresistas, jóvenes doctorantes. Vamos a hablar de todas las juventudes que puedan incluirse. Yo sé que hay un tema muy diverso, pero es importante reconocernos a nosotros mismos y para combatir la corrupción hay que nombrarla y hay que actuar en conjunto. Decía Mauricio Merino, actuar en bola. Muchas gracias, Héctor. Me parece que sí nos da tiempo para una última pregunta que también nos están realizando. Igual, brevemente, ¿consideraría necesario replantear materias en la educación básica para impedir la corrupción desde la temprana edad? Si alguien gusta dar respuesta a esta pregunta. Aurelien, por favor. Sí, de hecho, pues le contesté, justo no considero necesario, considero fundamental y urgente, y sobre todo, pues en vinculación con las y los padres de familia. O sea, si bien las y los jóvenes, pues somos una generación pues de optimismo, de futuro, de una respuesta concreta, pues de alentamiento, ¿no? De aliento hacia pues un México sin corrupción, pues no hay que tampoco nosotros entrar en una situación de guetoización, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, sí el tema debe de estar presente en las juventudes, en la educación desde la más temprana edad, pero el tema se tiene que tratar desde una visión intergeneracional. Y eso es algo que no hemos logrado construir. No es posible que las y los jóvenes nos juntemos solamente entre nosotras y nosotros, los adultos mayores solamente entre ellas y ellos. Y por eso estamos en una sociedad pues que no funciona, que no avanza, porque cada quien quiere proponer sus temas desde su grupo social. Hay que romper eso. La sociedad no puede seguir siendo un gueto. La sociedad tiene que ser incluyente. La sociedad tiene que ser intergeneracional, porque nosotras y nosotros los jóvenes necesitamos de memoria histórica. Y eso es el gran problema de las juventudes, que no tenemos memoria histórica. Y sin memoria histórica, pues estamos destinados a repetir los errores del pasado. Y eso pues no lo digo yo, es una comprobación científicamente comprobada. Entonces, sí a la educación desde la más temprana edad, pero sí con la participación de las generaciones que componen todo el esquema etario de la sociedad mexicana. Muchas gracias, Aurelien. Pues no me queda más que agradecer a nuestros panelistas. Estuvo increíble este diálogo. Creo que realizamos muchas reflexiones,
retomamos muchas perspectivas y nos vamos con muchas tareas, desde las juventudes, así como ya lo decía Aurelien, ¿no? Como también las demás generaciones y todos los espacios en los que podemos incidir e influir a que las acciones en materia de corrupción, en materia de inclusión a las juventudes, pues se realicen, ¿no? A que inspiremos a más personas a retomar estos temas y a generar diálogos como este, en el que se incluya a todas las personas. Yo estoy muy contenta de que se haya abierto un espacio en este encuentro para escuchar las voces de las juventudes que están tomando impulso, tomando iniciativas, y pues espero que se repliquen, ¿no? Que inspiremos a más personas y que pues sobre todo empecemos ya a caminar con grandes pasos hacia este tema. Les agradezco muchísimo, yo me voy muy inspirada, muy reflexiva y pues lista para también trabajar. Agradezco mucho a nuestros panelistas, a sus equipos de sus respectivas organizaciones. Por supuesto, agradezco a las personas que nos acompañaron en la transmisión, a las que nos están viendo posterior igual. Les invitamos a que reflexionen y a que empecemos a trabajar en conjunto. Agradezco al equipo de Ethos, por todo el apoyo que nos brindaron, y bueno, pues les invitamos a seguir las redes sociales de las organizaciones que estuvimos participando en esta mesa, las redes sociales de Ethos, y por supuesto a que sigan en la transmisión y al pendiente de las siguientes mesas que se estarán llevando en este último día del encuentro. Muchísimas gracias.